5 exploradores y sus líderes eligieron la senda más difícil del Gran Cañón. Pero pronto quedarían a merced de una ola de calor. ¿Por qué hace tanto calor? Y el agua se les terminaba. ¿Es ahí? Lo que empezó como una aventura se convirtió en una lucha por sobrevivir. En un cañón lleno de peligros letales, 3 muchachos de 15 años arriesgaron sus vidas en una carrera desesperada por conseguir agua. ¡Rápido! No me quedaré sentado aquí hasta morir. El Gran Cañón en Arizona es el más grande de la Tierra, de 29 kilómetros de ancho y casi 1,5 de profundidad. Por su tamaño es uno de los lugares más extremos para explorar, atrayendo a miles de aventureros por año. Luego de pasar la noche cerca del extremo norte del cañón, 5 exploradores de Utah preparaban su primer descenso al fondo del cañón. 3 de los muchachos son muy amigos. ¿Eso es tocino? Sí. Mark Coons, de 15 años, explora desde hace 4. Podría haber comido algo de eso esta mañana. Lo guardo para el desayuno de mañana. Ser explorador era importante para mí. Era explorador águila, el rango más alto de los exploradores, y eso significaba mucho en mi vida. Mark era amigo de Jordan Weinegar, que iba al mismo colegio que él en Bountiful, Utah. Todos nosotros crecimos en el mismo vecindario. Fuimos a la escuela juntos y estábamos entusiasmados de pasar tiempo juntos para unirnos y divertirnos. Está pesada con toda esta agua. No, me parece que es el tocino. Primera regla, ser amable con quien lleva el desayuno. Buen punto, Mark. Quizás debería llevarla yo. Ni lo sueñes. El tercero era David Phillips. Él era el más experto de los 3 y también el bromista del grupo. Parecía que el calor sería abrasador. Y los líderes respetaron la regla número 1 del excursionismo en el Gran Cañón: llevar agua y mucha. Muchachos, no dejen nada en el camino. Hoy será un gran día. Iremos por el borde. Guy Davis es el líder de los exploradores. A muchos de los chicos que fueron los conocía bien. Estaban muy emocionados. Les entusiasmaba la experiencia. Aún recuerdo mi primera vez en el cañón. El excursionista veterano Loren Pace se ocupaba de la orientación Earl, ¿cómo estás? y había llevado a su hermano Earl. El grupo ya había caminado 3 horas a campo traviesa hasta el campamento de la primera noche. Haría el primer descenso siguiendo el camino no marcado del arroyo Little Nankoweap. Era un sendero peligroso con inclinaciones abruptas que caían 1,200 metros al río Colorado. Ahí buscarían agua y regresarían por la ruta más fácil. El grupo debía regresar en 7 días. Luego de unas horas de caminar, llegaron al extremo norte del cañón. Cuando llegas a un lugar y ves el panorama de unos acantilados que descienden 1,5 kilómetros, no hay nada igual. Allí iremos. Hasta ahí abajo. Vaya. Es increíble. Este lugar es increíble. Entonces, la magnitud de lo que hacían los impactó. ¿Iremos hasta allí abajo? Si te aburres de caminar, hay formas rápidas de bajar. Una hora después, el grupo llegaba al final del sendero marcado.
De ahí hacia abajo, ya no lo estaba. El sendero terminó y había muchas piedras. Ahí recién entendí la dificultad del camino que seguíamos. El miedo de Jordan era justificado. Cada año unos 300 excursionistas tienen problemas y unos 200 son rescatados por aire. Unos 10 no tienen la misma suerte y mueren. Porque no seguir los senderos del cañón intensifica el riesgo. Sí, aquí estamos, amigos. La gran aventura. La aventura era un barranco de 1,5 kilómetros, un descenso por rocas, piedras sueltas y grava. Enseguida Jordan vio lo difícil que sería. Se convertía en una excursión cada vez más peligrosa. El grupo no tenía radio ni celular. Si alguien se lastimaba, estarían solos. Como el más experimentado, David se lo tomó con calma. Sáquense las mochilas. Mark era un poco más cauto. Había que bajar por rocas grandes e ir pasándonos las mochilas. La tengo. En ese punto, más que caminar, era alpinismo. Si apoyabas mal el pie o algo así, la caída definitivamente sería grave y quizás no pararías hasta llegar al fondo del Gran Cañón. Luego de 1 hora de calor, hasta el líder Guy estaba agotado. Era difícil dar pasos deslizándote hacia abajo. De pronto Guy perdió el control. ¡Guy! ¡Guy, ¿estás bien? Tropecé con un tronco. No sé cómo hice, pero me golpeé con la parte del cuerpo menos esperada. No sé cómo fue, pero me lastimé considerablemente. ¿Puedes pararte? Le sacaré la mochila. Uno, dos, tres. Por malo que pareciera, Guy tuvo suerte. Pudo haber sido mucho peor. 2 horas después de salir, el grupo, exhausto, llegaba al fondo. Habían bajado más de 300 metros. No había vuelta atrás. La temperatura siguió ascendiendo. En ese momento había llegado a 38 grados centígrados. Enseguida comenzaron a sufrir las consecuencias del sol. ¿Por qué hace tanto calor? Es extraño. Mañana estará más fresco. Pero no lo estuvo. Por encima del grupo, una zona de alta presión de más de 1.600 kilómetros se acumulaba hacía días. Eso elevó la temperatura del cañón. Y la ruta de descenso al río era una de las más expuestas. Ahí fue que vimos que no teníamos sombra. Desde ese momento, no habría más sombra. No había dónde esconderse, estábamos expuestos. Nos sofocaba y nos deshidratábamos. Luego de un día de caminata, el calor y el gran esfuerzo ponían en peligro el recurso más preciado del grupo. Nos alarmó la velocidad a la que consumíamos el agua. Ya habían consumido 3/4 del agua que tenían. El único lugar donde habría más era el río Colorado, pero estaba más de 600 metros abajo, a 1 día y medio de un camino difícil. Con ese calor, el agua se les acabaría antes de que llegaran. Mientras caminábamos, en lo único que pensábamos era en el río. Pero pronto descubrirían que el calor abrasador no era el único peligro que enfrentaban. Dave, no te muevas. Tienes un escorpión en la espalda. Una picadura inmovilizaría a Dave y haría más difícil la llegada al río. Cuidado.
puede matarte? No lo sé. Y tampoco quiero saberlo. Era un recordatorio de cuán hostil podía ser el cañón. Además de escorpiones, había miles de serpientes cascabel. Pisarlas era muy fácil. Si alguno era mordido, moriría antes de llegar al hospital. Vamos, sigamos. Esa tarde la temperatura llegó a los 42 grados centígrados. A las 7 p.m. ya había sido suficiente. Aquí, muchachos, pasaremos la noche. Todos estaban exhaustos. Estábamos exhaustos. Agradecíamos no caminar más. Agradecíamos que el sol comenzara a bajar. Había un clima tenso, pero David hacía lo mejor para levantarles el ánimo. Muchachos, vengan aquí. Se ve el río. Pero Jordan no estaba convencido. Está a kilómetros de aquí, Dave. Tampoco Mark. Cuando vi el río, lo único que pensé fue que aún estaba muy lejos. Me preocupaba mucho que hiciera tanto calor y que nos quedase tan poca agua. Solo pienso en correr al río y tomar litros de agua helada. Unas horas por la mañana y estaremos ahí. De hecho, aún estaban a un día de caminata del río. Se quedarían sin agua mucho antes. Nos preguntábamos si llegaríamos al río al día siguiente y si tendríamos agua. Definitivamente esa noche me impactó y me sorprendió descubrir que algo que debía ser divertido se convertía en algo aterrador. A la mañana siguiente el calor no había disminuido. Sentíamos el cuerpo deshidratado. Sentíamos el calor. Sus cuerpos sudaban unos 2 litros de agua por hora y se deshidrataban rápidamente. Eso haría que las neuronas se secasen, provocando equivocaciones y hasta alucinaciones, porque se perdían fluidos del torrente sanguíneo, les bajaba la presión, se mareaban y hasta podrían desmayarse. Antes del mediodía, otra prueba dura. Una pendiente abrupta por un sendero traicionero. Y cuanto más descendían, más subía la temperatura. Están muy atrás. 1 grado más cada 60 metros de descenso. A mitad de camino, pararon para recuperar el aliento y tomar algo desesperadamente. ¿Es todo? ¿Tú? Ni una gota. David compartió su agua. ¿Quién quiere? Repartió casi toda el agua que tenía. Vamos, bebe. Es todo. Era un desastre. No tenían más agua que los salve y aún faltaba medio día para llegar al río. No teníamos agua. Sabía que no podíamos distraernos ni perder más tiempo porque si no estaríamos en problemas. Vamos. Vayamos al río. Guy era quien más sufría el calor. Se quedó atrás. Era como estar en un horno. Estaba físicamente exhausto. La grave deshidratación de Guy le generaba mucha presión al cuerpo.
Finalmente, se rindió. Hey, ¿dónde está Guy? Cientos de metros más abajo, el grupo notó que Guy no estaba. ¡Guy! Necesito ayuda. ¿No puedes bajar? No puedo. Necesito descansar. En ese momento me pregunté si podría llegar al río. Tenemos que seguir. Miren, no podemos dejarlo. Ahí hay sombra. Nos sentaremos ahí a esperar que se recupere. No podemos dejarlo. Pero Jordan cree que esperar a Guy sería un error fatal. Si no vamos, moriremos todos. No me quedaré aquí, sentado hasta morir. Cuando Loren dijo que debíamos esperar a Guy, estaba furioso porque si no seguíamos, moriríamos. Lo que necesita es agua. Bajemos al río y traigámosla. Vamos. ¿Sí? Fue una decisión difícil. Si dejaban a Guy, podría morir. Pero esperarlo significaría la muerte de todos. Sí, de acuerdo. Es difícil dejar a alguien, pero cuando se trata de tu vida, debes hacer lo imposible. ¡Guy! ¡Debemos bajar! ¡Y buscar agua! ¡Volveremos! ¡Volveremos con el agua! ¡Loren! ¡Loren! ¡Cuida a los chicos! Nunca había oído a nadie hablar así, ¡Loren! ¡Cuida a los chicos! con tal temor o lo que fuera en mi vida. Es que te cambia cuando oyes algo así. Dos horas después, el grupo estaba desesperado por una gota de agua. ¿A alguien le queda agua? No, a mí no. Entonces, Loren recordó algo que podía salvarles la vida. Hey, un minuto. Un minuto. Hay un arroyo por allí. A 800 metros en la cima. Había un arroyo en junio pasado. Iré yo. David se ofreció. Verán árboles en la vera del arroyo, ¿sí? Fue una decepción. El arroyo estaba seco. Mark, despierta. Despierta. No había nada. Solo un lecho seco. Fue muy difícil. No teníamos idea dónde estaba el agua, ni cómo llegaríamos y cuándo llegaríamos, ni cuánto más podríamos resistir. Tras 6 horas sin parar, aún tenían un largo camino hasta el río. La temperatura había llegado a los 44 grados. La deshidratación y el cansancio comenzaban a sentirse. Nos debilitábamos rápidamente. Habíamos reducido extremadamente el ritmo. Loren Pace, de 71 años, ya no podía seguir.
Loren, ¿estás bien? No molesten. Estoy bien. Estoy bien. Oigan. El sol es fatal. Hay sombra aquí. Deberíamos esperar a que oscurezca. No todos aceptaban el plan de Loren. Sentíamos que si nos quedábamos moriríamos y era urgente. No podíamos sentarnos a esperar porque aún faltaban varias horas para que oscureciera. Los jóvenes querían seguir. Si llegaban al río, traerían agua al grupo. Faltan horas para el atardecer. Si nos quedamos, moriremos. Loren sabe dónde ir. Bueno, entonces nos dirá dónde ir. Vamos. ¿Quieren quedarse sentados o hacer alguna cosa? Hagámoslo. Mark, De acuerdo. Era una decisión muy importante para jóvenes de 15 años. Loren, tenemos que seguir. No deberían caminar con este calor. Nos vamos. Cuando dejamos a Loren y Earl debajo de la roca, no sentimos que fuera una decisión. Era un deber. Con las instrucciones, los adolescentes partieron. Estaban solos. Arriba, Guy empeoraba. Su cuerpo ya había perdido la capacidad de sudar. Quería sudar. Si lograba hacerlo, mi cuerpo se refrescaría. Intentaba hacerlo físicamente, pero claro, es que no podía. La deshidratación extraía fluidos del torrente sanguíneo de Guy. En un intento por sobrevivir, su cerebro cerró los vasos debajo de la superficie cutánea, bloqueando el paso de fluidos a las glándulas sudoríparas. Sin el efecto refrescante del sudor, la temperatura de Guy se elevaría peligrosamente. Si llegaba a los 42 grados, su cerebro comenzaría a morir. A Loren le preocupaba que los chicos estuvieran solos y envió a su hermano y a los exploradores con ellos. Pero los tres jóvenes ya habían avanzado mucho. Caminamos por horas y sentíamos que no avanzábamos. Parecía que no llegaríamos nunca. Desesperaban por llegar al río. Tenían que hallar el camino. ¿Serán las rocas de las que hablaba Loren? Pero en algún punto se equivocaron. Por donde mirasen no había forma de bajar. Era un acantilado de 60 metros. Prácticamente no podíamos verlo. Un camino sin salida. No hay forma de bajar. ¿Qué hacemos? No sé, Mark. Creo que nada. El río estaba fuera de su alcance. Ahora solo pensaban en ocultarse del sol. No sabes lo cómoda que es una roca hasta que estás así de cansado y deshidratado. No imaginarías que una roca sería cómoda. Es una locura. Recuerdo haber visto un lugar debajo de una roca que estaba como cóncava. Fue la posición más cómoda que jamás sentí. Arriba, Guy también estaba mal, y le preocupaba que los rescatistas no lo vieran. Cuando estaba ahí supe que sería difícil que me ubicaran porque estaba
muy abajo y saqué la manta de emergencia. Estiré la manta de emergencia por si alguien pasaba volando o caminando y viera dónde me encontraba. Entonces, cuando sentí el esfuerzo que me costó hacer solo eso, supe que no podría hacer nada más si no tenía la ayuda de alguien. En la cima del acantilado, los jóvenes sabían que se enfrentaban a una larga y dolorosa muerte por deshidratación. En el fondo sabía que moriríamos. Estaba débil. Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza. Recuerdo que dudaba poder levantarme de esa posición. Pensé que el último lugar donde estaría sería abajo de esa roca. Era una situación triste. En ese momento estaba por cumplir 16, ni siquiera conducía. El solo pensar en mi familia, que no vería más a mi mamá y a mi papá, era muy triste. Hasta David, el optimista del grupo, luchaba por encontrar una salida. Le pregunté a David varias veces, David, ¿lo lograremos? ¿Vamos a morir? Lo lograremos, ¿verdad? Y todo el tiempo me decía, Mark, claro que lo lograremos, no te preocupes, ¿sí? Creo que moriremos aquí. Fue la primera vez que oí a David decir, Mark, podría ocurrir. Creo que podríamos morir. Short, ¿me das una lapicera? ¿Para qué? Quiero escribir una carta a mis padres para despedirme. No seas tonto, Dave. No moriremos. No se lo dije para darle aliento ni para darle esperanzas, sino para no tener que buscarla, porque no quería moverme de ahí. No podía físicamente hacerlo. Me quedaría ahí hasta morir. Y no quería hacer nada más. Perdían y recuperaban la conciencia. Sus neuronas se secaban, los fluidos se espesaban y las señales que transmitía el cerebro eran confusas. Eso generaba imágenes raras y vívidas. Soñé que estaba en un ataúd, veía a mi familia pasar a mi lado y a mi hermano llorando, desconsolado. Desperté y dije, no quiero morir. Los perturbadores sueños de Mark lo hicieron reaccionar. Tomó una decisión drástica. En un último intento por llegar al río, bajaría por un acantilado de 60 metros. No tenía idea a dónde iba y no era alpinista ni mucho menos. Pero decidí que tampoco podía quedarme.
Tomé la mochila y la arrojé por el acantilado para saber que debía llegar hasta abajo y recogerla. Mark lanzó su mochila y dijo qué era lo que debíamos hacer. Intentó descender el acantilado sin cuerdas y en su estado era casi suicida. Pero Mark estaba decidido. Iba a descender o a morir en el intento. Vamos, chicos, tenemos que hacerlo. Hasta para alpinistas experimentados era un descenso peligroso. Mark no tenía cuerdas y jamás había escalado en su vida. Una caída desde esa altura lo mataría. ¡Chicos! ¡Pueden hacerlo! David y Jordan estaban asustados. Pero si no conseguían agua, morirían. Vamos. Pensé que igual moriríamos. Para mí, la muerte era un hecho. Y cualquier cosa que sucediera sería mucho mejor. Incluso si el plan fuese ridículo. Con los latidos acelerados, comenzaron a descender al vacío. Entonces Jordan se dio cuenta de algo. Dave, ¿cómo subiremos otra vez? Con el resto. Sabíamos que sería difícil poder volver a la cima. Y entonces supimos que no habría forma de regresar con el agua. No podían salvar a sus amigos, pero se salvarían ellos. Bajamos por un acantilado que era terrible, porque sabía que si nos caíamos moriríamos. Usaron cada grieta y rajadura para aferrarse al acantilado. Mark llegó. ¡Lo oigo! ¡Es el río! ¡Es el río! Pero David está en dificultades. ¿Estás bien, Dave? Los ojos me molestan. Los problemas con la vista son signos de insolación. David necesitaba agua, urgente. Era un descenso peligroso, pero David y Jordan finalmente lo lograron. Los tres amigos habían conseguido algo increíble. Era un acantilado terrible. No podría hacerlo de nuevo. Estábamos sorprendidos de estar vivos todavía.
El río estaba cerca. Pero en la cima del cañón, Guy, el líder explorador, pierde la esperanza de que llegue la ayuda. Pensaba que las cosas no podían ser peores. Había una cascabel grande a pocos metros de mí. La cascabel diamante del oeste es una de las más agresivas del país. Una adulta tiene el veneno suficiente como para matar a 10 personas. Recuerdo el miedo a que la víbora se diera vuelta y percibiera el calor de mi propio cuerpo. Pero Guy estaba tan débil que no podía moverse. Esa sensación duró como una hora mientras la víbora estaba ahí. Finalmente, la víbora se fue. Los jóvenes continuaron una hora, pero aún no llegaban al río. Oíamos el agua y parecía tan cerca. Pero llegábamos a una esquina y a otra y a otra. En cada esquina pensábamos que era la última, pero no lo era. Solo recuerdo la necesidad que teníamos de agua. Sentíamos la lengua como envuelta en papel de lija. Y ese dolor era insoportable. Recuerdo que Dave se quejaba de la vista. «Vamos, Dave, ya casi llegamos». Y temblaba. Todos temblábamos. Llegamos a un lugar donde había un árbol caído que atravesaba el camino. David estaba apoyado contra el árbol y le dije, vamos, ya casi llegamos. En ese momento, él se desmayó. David. Dave. ¿Estás bien? Mark y yo nos acercamos. Dave. Recuerdo que los ojos se le fueron para atrás y su respiración era agitada. ¿Nos oyes? Sabíamos que estábamos en problemas. David sufría una seria insolación. Lo único que lo ayudaría sería el agua. El explorador de 15 años, David Phillips, estaba insolado en un lugar remoto del Gran Cañón. Sus amigos Mark y Jordan desesperaban por salvarlo. ¡Di algo! ¡David! Yo obtuve una medalla por primeros auxilios como explorador. David, me entrenaron para situaciones extremas como esta. Pero esta era muy grave. Jordan, debes llegar al río. Trae agua. Ya vamos a buscar agua. Jordan corría siguiendo el ruido del río. Y cuando llegué a la primera esquina, vi que el agua estaba a unos 90 metros. Recuerdo llegar al agua y sentirme tan agradecido. Necesitaba beber. Tenía tanta sed que tomé directo del agua. Pero en ese momento había otras prioridades. Dave necesitaba el agua. Finalmente, dieron a David el agua que tanto necesitaba. ¿Por qué no la traga?
pero David parecía no poder tragarla. Sus amigos estaban desesperados. Échasela. Lo que se nos ocurrió entonces era echársela encima para refrescarlo. Vamos, viejo. No hay más. Yo iré. ¡Rápido, sí! ¡Apresúrate! Llegué al río y llené las cantimploras. Me echaba encima, tomaba un poco. Y cuando saco la cantimplora del agua, no podía creerlo. Vi 2 balsas amarillas venir a lo lejos. ¡Oigan! ¡Oigan, auxilio por aquí! ¡Mis amigos están muriendo! ¡Ayúdenme! Enseguida escuché a Mark gritar auxilio a lo lejos y rogaba que fuera por algo. Fue un increíble golpe de suerte. 1 minuto antes o después, y las balsas hubieran pasado sin ver a los muchachos. David. Y más suerte aún, los ocupantes de las balsas eran médicos y paramédicos. Bajémoslo para que se moje. En ese momento fue un alivio saber que había alguien que atendía a Dave. Auxilio, auxilio. Como ya oscurecía, no conseguirían un helicóptero hasta el amanecer. Pero David no podía estar en mejores manos. Pareció una eternidad el tiempo que lo atendieron. No sabíamos si sobreviviría. No sabíamos si moriría. Aún está hipotérmico. Estaba oscuro y no sabría decir qué hora era, pero debían ser las 10 de la noche. Y el que dijo ser médico se acercó y me dijo: lamento informarte que tu amigo acaba de fallecer. Lo siento. Fue una experiencia muy difícil. Nos rompió el corazón saber que nuestro amigo había muerto. Al amanecer, los helicópteros localizaron al grupo. Todos sobrevivieron, pero se enteraron de lo que le había ocurrido a David. Es tan raro, te cambia la perspectiva sobre la muerte cuando es alguien que conoces, alguien con quien estuviste una hora antes. Unas horas atrás había estado lleno de vida y feliz, y luego había muerto. 10 años después, Jordan es policía en Utah y Mark estudia para ser dentista. Aún son buenos amigos. Ninguno jamás olvidará a su gran amigo David Phillips y ambos siguen en contacto con la familia de él. El informe policial del desastre declaró su muerte como accidental.